Con nosotras, Patricia de Saladín. No importa cuál sea tu sufrimiento en este día, levanta los ojos, contempla la grandeza de ese Dios a quien amamos, a quien servimos, quien está llevando el universo según sus planes y sus propósitos. Y órale que te ayude a verlo a Él en medio de tu aflicción, trayendo bien a tu vida y haciéndote bien en medio de las pruebas. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy y en lo que nos resta de esta semana estaremos conversando acerca de 2 libros de la Biblia. Uno que ya terminamos de leer en nuestro reto Mujer Verdadera 365, el libro de Job, y otro que comenzamos a leer esta semana. Aquí está Patricia para dar inicio a la conversación de hoy. Si no has escuchado qué es el reto Mujer Verdadera 365, este se trata de leer juntas, y estamos hablando de miles de mujeres en todo el mundo, leer juntas la Biblia completa, de tapa a tapa, en este año 2021. Al finalizar cada libro o al terminar alguna sección de la escritura, transmitimos estos programas en los que conversamos para profundizar un poco más junto a ti y poder ver la perspectiva general del libro y algunas aplicaciones prácticas. También cómo encaja el libro en la narrativa bíblica completa para poder verla como es, un solo libro. Nuestra oración y deseo es que amemos más la palabra de Dios, que deseemos profundizar cada vez más en ella y que conozcamos más íntimamente a su autor. Así que te animamos a seguir adelante con el reto si ya te uniste. Y si aún no lo has hecho, te animamos a comenzar hoy con la lectura de los Salmos. La lectura para hoy es Salmos del 9 al 17. Bueno, y en este día vamos a hablar sobre un libro bien conocido, aunque no estoy segura de que todas las que nos escuchan lo hayan leído, pero el nombre de su personaje principal es famoso y es el nombre que lleva el libro. Y me refiero al libro de Job. Y creo que no necesariamente nos queremos identificar con Job porque ese nombre es sinónimo de mucho sufrimiento. Bueno, pero para hablar acerca de este libro me acompaña hoy Yamel de Jaramillo. Hola Yamel, no creo que haya necesidad de presentarte, ¿verdad? Porque creo que todo el mundo te conoce. Hola Patricia, bueno, quizás no, pero sí, vamos a suponer que sí. Sí, Yamel, gracias. Yamel escribió los devocionales del libro de Job y en el día de hoy vamos a tener esta conversación que creo que va a ser muy especial porque definitivamente el libro es un libro muy profundo y único en su clase. Yo quiero preguntarte, Yamel, que comencemos ubicando esta historia, porque para mí eso es interesante con la historia de Job. ¿Dónde la ubicarías? Bueno, este libro, sorprendentemente, como tú decías, y todo lo que encierra en sí mismo, es, primero, no sucede en Israel, está un poquito lejos de Israel, ocurre realmente en la tierra de Uz. Estas personas que están aquí no son judías, no son hebreas, entonces a mí me parece interesante que no se dé en ese contexto de lo que ya venimos viendo, ¿no? Del pueblo de Dios y todo eso. Es como un salto, como si saltáramos de donde íbamos y volviéramos entonces más hacia atrás, mucho más atrás de lo que hemos venido viendo a través de esta historia del pueblo de Dios. Y eso también me recuerda el tiempo donde se supone que se escribió este libro y al autor. Uh-huh. Bueno, dato curioso, Patricia, es que no se menciona ni la fecha, ni el autor. O sea, entonces podríamos decir, que es digamos, lo que se conoce hasta ahora, que es un libro anónimo, pero sí se cree que es uno de los libros más antiguos, incluso un poco antes más quizás, que Abraham, o tal vez, quién sabe, contemporáneo de Abraham. Uno no puede asegurar mucho, pero definitivamente sí, es uno de los libros más antiguos, lo cual lo hace más interesante por los temas que toca. O sea, es bien, bien antiguo el libro. Eso mismo, eso encuentro yo, que en unos momentos vamos a hablar del tema, pero todo el despliegue que hace de ese tema, y siendo tan antiguo,
hace que resalten muchas cosas. Entonces ya vimos que no sabemos quién es el autor y el género literario, porque es un género literario hermoso y diferente también. Total. Es un libro, está dentro de los libros poéticos. Vamos a encontrar mucha poesía, vas a encontrar también discursos que hacen, rondas de discursos. Entonces está dentro de los libros poéticos. Porque ese es el género que tiene, pero igual, dentro de toda esa poesía hay mucho que podemos ver. Y tú sabes algo, Yamel, que los capítulos del 38 en adelante del libro de Job son de mis capítulos favoritos de la Biblia. Me encantan y yo espero que podamos hablar más de eso. Yo quisiera que comencemos este tiempo hablando un poco de esa historia, cómo comienza el libro, porque el libro comienza con una narrativa al principio y sitúa esta historia de Job y luego entonces tenemos, ¿verdad?, toda esa poesía y luego tenemos el final. Pero yo quiero que me hables del principio porque el principio de la historia es muy especial. Yo creo que sí, y fíjate que en el capítulo 1, yo siempre he dicho, Dios no pone detalles, o sea, no permite detalles en la palabra de Dios porque sí, sino realmente con un propósito. Y esa descripción que vemos en el capítulo 1, de esos detalles, de saber, mira, pasó esto, pasó aquello, o sea, y vemos que hay una conversación de la cual Job nunca se enteró. Eso es lo primero que vemos. Vemos que primero nos describen a Job y una de las cosas que dicen, o sea, ¿quién era Job? Job era un hombre intachable, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que estamos viendo aquí, nos encontramos con esto. Pero de repente sucede una conversación en el ámbito celestial. Entonces ahí vemos donde dice, y es interesantísimo ver eso, o sea, vemos que dice que tenía hijos, que hacían banquetes, que le ofrecía holocaustos, eso todo lo vemos en el capítulo 1. Era un padre responsable, Job. Exactamente. Amante de sus hijos. Exacto, o sea, y es lo que te digo, por eso es súper interesante lo que tú decías de ubicarlo, donde lo ubicamos en el tiempo histórico. Dice, porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y él buscaba esa manera con sus hijos. Pero dice, en el versículo 6, ahí empieza entonces el relato digno de cualquier película que pudiéramos ver hoy, porque dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, o sea, o Satán, como se utiliza en esa palabra, el nombre que le dan. Entonces dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice, Satanás dice, o sea, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, es Dios quien puntualiza esto aquí. Y entonces, claro, ahí entra esta conversación que se da en el reino de los cielos, donde Job no tiene idea de lo que está pasando. Entonces tienen esta conversación y él dice, claro, él te va a servir y te va a adorar porque tú no le has quitado nada. Y comienza entonces quítale esto, quítale aquello. O sea, es esa figura del acusador que siempre está ahí delante de Dios, acusando a sus elegidos. O sea, lo que a mí me impactaba, nosotros sabemos lo que está pasando porque nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, nosotros sabemos, pero Job no tenía idea ni de la conversación, ni mucho menos de lo que le venía a raíz de esa conversación. Y para que nosotros como que podamos identificarnos como seres humanos con Job, ¿verdad? La narrativa se encarga de decir que tenía 10 hijos. ¡Wow! 10 hijos y que era un hombre rico además, o sea, muy rico. Y ahí mismo vemos todo lo que le sucede, cómo Job pierde sus 10 hijos, pierde sus bienes, pierde su salud. Y en realidad ahí vemos el tema del libro. Ese tema central que tiene el libro, que sería, ¿verdad?, el sufrimiento. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, Patricia, no. Pero cuando decías los detalles que nos dice, mire, eran tantos hijos, era esto, eran animales y aquello. Entonces ahí tú puedes ver por qué entonces cuando sucede lo que sucede es precisamente apunta al tema del libro para que nosotros podamos identificarnos. Y sabes, el tema del sufrimiento, ese es un mensaje, Patricia, que en nuestra generación no es un mensaje bonito, ni es un mensaje agradable, ni que nos va a llamar la atención, porque evidentemente nadie quiere sufrir,
Nadie quiere estar en medio de las pruebas y obviamente el tema del sufrimiento es sin lugar a dudas algo que ha estado ligado a la raza humana desde siempre. Y por múltiples razones, o sea, infundadas, yo pienso que Job, como tú decías al principio, cuando uno piensa en Job, automáticamente uno piensa en pruebas, piensa en problemas, en sufrimiento. O sea, ya está como tan, incluso en la cultura hasta no creyente. Todo el mundo sabe que cuando mencionan Job, eso es sinónimo de prueba, sufrimiento, problemas, todo lo que incluye. Pero yo creo que sí, que el tema, aparte del sufrimiento, yo le agregaría también la soberanía de Dios, porque teológicamente hablando, si pudiéramos decir así, apunta a Dios, a su sabiduría y a su soberanía en todo este sentido. Entonces, esa es la parte como muy importante del libro, porque es un tema que ahora vienen, cuando llegan esos amigos, ¿verdad? En esa parte central que llegan esos amigos de Job, hay un dilema. Ven acá, si Dios es soberano y Dios es justo, entonces Dios debe tratar los seres humanos con justicia, pero aquí tenemos un hombre justo que sufre grandemente. Y en un inicio podemos decir que Job, esa declaración de Job de Jehová dio, Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito, Dios no pecó ni añadió a Dios en ese sentido despropósito, pero ¿qué pasa? La prueba de Job es persistente, es continua. Entonces tenemos estos amigos que vienen a dolerse con Job, ¿verdad? Pero bueno, inicialmente llegaron a eso, pero cambió la historia. Porque ellos tenían esa concepción de que Job definitivamente tenía que haber pecado grandemente para él haber recibido unas pruebas tan grandes. Porque mira, Yamel, esas pruebas de Job en realidad no tienen comparación con humanamente con nadie, porque tú puedes perder un hijo y es una gran prueba, pero perder 10 hijos, perder todos tus bienes, perder tu salud, y esto de una manera constante, continua, el dolor de verte incomprendido. Pero eso nos lleva a la pregunta de el evangelio en esta historia, porque aún siendo tan historia, reluce, brilla el evangelio. ¿Cómo le diríamos a nuestras oyentes que vemos el evangelio en esta historia? Mira, eso que tú mencionabas de los amigos de Job, eso en aquel momento se conoce mucho como la ley de la retribución, donde tú decías, o sea, de que bueno, si tú te portas bien, pues tú vas a recibir cosas buenas, y si te portas mal o pecaste, entonces vas a recibir algo malo. Entonces, eso es lo que los amigos de Job tratan siempre de reforzar. Entonces apuntan, sí, obviamente Dios es justo. Entonces, si Dios es justo, que eso es cierto, entonces, como tú decías, Job debe haber hecho algo para merecer eso. Y aunque nosotros sabemos, evidentemente, que según lo que nos dice Romanos, que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, el evangelio no se queda ahí. O sea, no nos quedamos como los amigos de Job, que lo dejaban en esa circunstancia de no tengo esperanza, ya hiciste lo que hiciste, ahí te quedaste, no hay esperanza para ti. Sin embargo, sí, en el evangelio tenemos una esperanza. O sea, yo veo a un Dios paciente, a un Dios que deja que Job pase 38 capítulos quejándose, pero realmente apunta a ese siervo. Yo quiero leer, Patricia, de la Biblia Mujer Verdadera. Dice, en la introducción que hizo el pastor Sugel Michelén, dice esto, para creyentes del nuevo pacto, este tema, o sea, el tema del sufrimiento, toma una nueva dimensión en el mensaje del evangelio. Hubo uno, en mayúscula, inocente y sin pecado, que sufrió al cargar con nuestra culpa en la cruz, para librarnos de un sufrimiento sin fin y reconciliarnos con Dios. Si bien el dolor sigue siendo una realidad en este mundo caído, que de eso obviamente es consecuencia del pecado, nuestro Señor Jesucristo resucitó y podemos mirar con esperanza hacia aquel día cuando todo sufrimiento cesará y estaremos en su presencia plenamente restaurados a su semejanza. O sea, sí, es verdad que Job sufrió y eso lo vemos, pero cuando pensamos, cuando entendemos la obra de Cristo en la cruz, nosotros vamos a entender que fue esa bendita gracia divina que nos alcanza, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, sabio, soberano. Él fue que nos escogió, Él fue realmente ese varón sufriente, el que realmente sufrió inocentemente.
Así es. O sea, inocentemente, Cristo fue quien sufrió inocentemente. O sea, quizás Job, yo no estoy diciendo que Job haya merecido eso, pero cuando vemos lo que realmente todo el ser humano merece, o sea, no existe ni siquiera uno justo, es lo que nos dice la palabra de Dios. No hay uno justo, solo Cristo. Entonces, yo creo que definitivamente apunta a eso, o sea, que sí, es cierto que vamos a sufrir, vamos a pasar pruebas, pero cuando miramos a Cristo, cuando vemos todo lo que realmente Él sufrió, porque Él así lo decidió. A Job no le preguntaron si él quería sufrir, pero Cristo decidió, por amor a nosotros, venir a morir en esa cruz y servir de esa conexión, de volver a reconectarnos con el Señor. Entonces, yo pienso que apunta definitivamente a ese encuentro, apunta a que Dios tiene el control, apunta a un encuentro real con Dios, que entonces nos va a llevar a estar en una posición correcta delante de Él, a través de que de nuestro arrepentimiento y la fe en Cristo. Eso es lo que nos pone a nosotros en una correcta posición delante de Dios. Y ante el sufrimiento, y como dice Job, al final reconoce, y eso me maravilla, yo sé que mi Redentor vive. Eso, y hoy día nosotras podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Pero lo maravilloso es que Job lo dijera, ¿verdad? Tantos años antes de que ese Redentor llegara, porque hoy nosotras lo podemos decir porque tenemos una tumba vacía. Sabemos por su palabra que nuestro Redentor bajó a la tierra, se hizo hombre, murió en una cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y su tumba está vacía. Pero yo quiero llegar, no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar, ¿verdad? Luego de esos 3 amigos aparece Eliú. Eliú sí le dice a Job, Dios es justo y Dios no te está probando porque tú eres su enemigo, sino como un amigo. Dios está tratando contigo, y es en medio de ese discurso de Eliú que entonces vienen esos capítulos gloriosos que nos hablan de Dios y su persona, de esa sabiduría tan grande. Yo pienso mucho cuando leo esos capítulos en Romanos, cuando dice, al final, que dice, ¿quién le puede pedir consejo a Dios? ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? O sea, Dios pone a Job como en un tour virtual de todo el universo, lo pasea por la tierra, por el mar, por el amanecer, por la luz, las tinieblas, la lluvia, el granizo, las constelaciones. Es como, wow, yo quedo sobrecogida. Los animales, ¿quién los alimenta? Las crías, el caballo, el avestruz. Y al final vemos que toda esa grandeza de Dios, todas esas preguntas de Dios, lo que quiere Dios en su amor y en su paciencia, en su ternura, es que Job llegue al punto de decir, ¿y qué es lo que yo he estado hablando? Exactamente. Él nunca recibe, Yamel, la respuesta de por qué sufrió. Él nunca supo, pero sí se dio cuenta. Dice la palabra de Dios, bueno me es haber sido humillado. Amén. Job se vio ignorante, se vio impotente, como nos debemos ver tú y yo cuando leemos esas preguntas, rodeadas de tanto misterio, de cosas que no entendemos, de cosas que no controlamos. Vemos que somos criaturas finitas, que no sabemos, que no podemos aconsejar a nuestro Creador porque no estábamos ahí. Entonces, ¿quiénes nos creemos para nosotras? Y aún me maravilla el amor de Dios, que en Santiago nos dice, mira, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pero si tienen falta de sabiduría, pídanla a Dios. O sea, Dios nos dice, pide sabiduría para tú entender, pero en realidad no vamos a entender y no vamos a entender los caminos de Dios porque Él es Dios y no nosotros. Y sí, pero sí lo que vemos de esa persona de Dios es cómo Él gobierna el mundo con infinita sabiduría, con poder, con esplendor. Amén. Y de acuerdo a sus propósitos. Exacto. Esa yo creo que es la clave también, de acuerdo a sus propósitos. Y podemos concluir, y Job concluyó, que Dios es bueno. O sea, en medio de todo el sufrimiento, en medio de la incomprensión de sus amigos, en medio de todo lo que pasó, ¿verdad? Dios deja a Job ver que hay miles de eventos llevándose a cabo. Claro. Que él no sabía, que él no conocía y que tú y yo no sabemos y no conocemos. Por eso es cuando él le dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven.
por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, una vez tú te ves frente a esa majestad de Dios, a ese Dios todopoderoso, que es una de las cosas también que vemos aquí, o sea, la soberanía, su poder, el dominio, la compasión, el Dios eterno reflejado en todo eso. Tú no tienes más nada que sentarte y decir, mira, yo no sé nada. Yo mejor Así me quedo mismo. aquí tranquilito y me arrepiento en polvo y ceniza de todas las cosas que Job dijo durante todos esos capítulos. ¿Por qué? Porque finalmente conoce a Dios por quien Él es. Amén. Y entonces yo diría, ¿verdad? Viendo esa superioridad, ubicándose Job en quien él es, nosotros lo que vemos es, ¿verdad? ¿Qué cosas nosotros podemos aplicar a nuestras vidas? Que no hemos llegado a ningún nivel comparado con el sufrimiento de Job, pero sin embargo, ese libro está ahí y está Así ahí es. en su antigüedad para Ujú. decirnos, como dice el libro, como las chispas se levantan para volar al aire, así nace el hombre para la aflicción. Wow. Ese libro, el sufrimiento es tan antiguo como Génesis 3. Así Pero es. entonces, ¿qué aprendemos para nosotras? ¿Qué cosas prácticas podemos nosotras aplicarnos? Pudiera decir muchas, pero el tiempo no nos va a dar si nos quedamos aquí hablando. Pero sí te puedo decir, mira, cosas que particularmente también que las aplico a mi vida. Primero, es que no hay nada que Dios no pueda hacer. Segundo, es imposible frustrar los propósitos de Dios. Tercero, los planes de Dios van más allá de nuestro entendimiento y como tú decías, son muy profundos y explicar, como tú leías el versículo de Romanos. Yo entiendo que solamente a través de la instrucción de Dios vamos a ser capaces de humillarnos a nosotras mismas y descansar en su voluntad. Y algo importante es de los amigos de Job. Y es que cuando haya alguien cerca de nosotros en medio de una prueba, yo creo que no debemos ser muy prontos a hablar, sino más bien pronto a escuchar y a prestar ese hombro para esa persona, para simplemente desahogarse, para que llore lo que tenga que llorar y que podamos apuntarlos a Cristo, apuntarlos a Dios y no necesariamente venir con todo nuestro, tú sabes, destreza, ni reprochar, ni aconsejar en función a lo que yo he visto, sino en función a lo que la palabra de Dios nos dice. Y sobre todo, como nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona, ni por qué Dios permite lo que permite, que apuntemos siempre a Cristo, que no nos creamos más sabios de todo y que eso, sepamos a veces simplemente escuchar, no hablar como hicieron los amigos de Job, que lo que hicieron fue hundirlo mucho más en su dolor. Yo diría que debemos también pedirle a Dios, ¿verdad? Orar que nos dé un corazón que se somete a Él y a sus tratos con nosotros, porque definitivamente no queremos sufrir, pero Dios a través del sufrimiento trató con Job, porque aún Job era recto y era intachable. Dios trató con él, con lo que el sedimento de orgullo que pudo haber en su corazón, y también creer con todo el corazón que Dios todo lo que hace es bueno. Amén, amén. Que nos dé ojos para ver realmente las cosas como Él las ve. Y no podemos dejar de ver que en un sentido Job se arrepintió de su condición, aún habiendo experimentado un sufrimiento tan grande que ninguna de nosotros va a experimentar en esta vida. Pero como mencionábamos al principio, no al principio, pero cuando hablábamos del Evangelio, nosotros nunca experimentaremos, pocas de nosotras llegaremos, si es que existe alguien que haya experimentado el nivel de Job. Sí. Sin embargo, eso que tú decías de Cristo, el Padre dio a su hijo. Job era intachable, pero seguro había pecado y pecó en su desconfianza a Dios. Pero el Padre dio a su hijo, quien fue completamente sin pecado. Así es. Para que llevara el peso de todos nuestros pecados sobre la cruz. Y Él sí cargó con un sufrimiento que podemos decir que fue el mayor de los sufrimientos para entonces llevarnos a gloria y llevarnos a entender
que porque Él fue herido, nosotras hemos sido sanadas. Amén, Que porque Él llevó amén. las llagas, nosotras somos curadas. Por sus heridas, que Él fue varón de dolores, el máximo varón de dolores. Job fue un varón de dolores, pero nuestro Señor Jesucristo fue el máximo varón de dolores, y que Así Él es. nos conceda, ¿verdad?, hallar en Él nuestra satisfacción, en su voluntad, en su providencia para nuestras vidas, Amén, amén. porque Él ha dicho que Él nos retiene el bien a sus hijos. Amén. Entonces me maravilla, me sorprende la sabiduría infinita de Dios al dejarnos este libro de Job en su palabra, para que podamos acudir en todos los tiempos y leer, ¿verdad?, de un hombre justo que fue afligido, y cómo al final Dios es soberano, bueno, un Dios que busca hacernos bien, aún a pesar de que en este mundo tendremos aflicción. Pero Él nos dice, el Señor Jesucristo nos dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. No amén. importa cuál sea tu sufrimiento en este día, levanta los ojos, mírale esos capítulos de Job 38, 39, 40, contempla la grandeza de ese Dios a quien amamos, a quien servimos, quien está llevando el universo según sus planes y sus propósitos, y órale que te ayude a verlo a Él en medio de tu aflicción, trayendo bien a tu vida y haciéndote bien en medio de las pruebas. Amén. Yamel, y se nos ha agotado el tiempo, pero yo quisiera que tú dejaras con nuestras oyentes algo específico que tú quisieras dejarle en sus corazones en el día de hoy, luego de hablar de este libro de Job. Claro que sí. Yo quiero decirles, hermana, que si tú estás en estos momentos sufriendo o estás en medio de una prueba, mira a Dios. Aún en el momento más oscuro, Él está junto a ti. Hace años, en medio de una situación de mucho dolor en mi vida, yo me encontré con las palabras de un devocional, y yo quisiera leerle solamente una partecita para dejarlo con ustedes y que pensemos y meditemos en eso. Y dice, es del Valle de la Visión, se llama así mismo el Valle de la Visión, y dice, permíteme aprender que por medio de la paradoja, que el camino hacia abajo lleva hacia arriba, que rebajarse es enaltecerse, que el corazón quebrantado es el sanado, que el espíritu contrito es el de regocijo, que el alma pesarosa es la victoriosa, que el no tener nada es tenerlo todo, que el cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Gracias, Yamel, por haberme acompañado en este tiempo con nuestras oyentes acerca de este libro de Job y de tanta enseñanza tan rica. Mañana tendremos otra conversación en línea en la que estaremos hablando acerca del libro de los Salmos. Asegúrate de acompañarnos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Escudriñando la Escritura juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.